Recording in progress. Bueno, estimados colegas, el propósito de la sesión de hoy día es básicamente escuchar a la abogada, señora Dalia, ¿cómo se pronuncia? Cuncilla, ya, como más sencillo, se escribe, claro, como sí, Cuncilla. Un gran amigo este se llama Rafael Cuncilla. Un dirigente de la pequeña International law for the past 10 years. I am the director and the founder of the Balasan Initiative for Human Rights. It's an independent, non-partisan human rights organization that addresses human rights violations across Palestine, and while also shedding light on the situation of Palestinian Christians and the root causes of their immigration in Palestine. Now, sí. Bueno, la presento lugares que tienen espacio abierto y áreas verdes que quedan en Palestina. All the other areas were confiscated and Israeli settlements were built on them. Las otras áreas han sido confiscadas para hacer asentamientos israelíes. Now, these two areas are part of a UNESCO World Heritage Site. Estas dos áreas son partes de la UNESCO. And World Heritage Site. No. World Heritage Site. Son patrimonio, perdón. Yes. And both of them have great significance for Palestinian Christians. Estos dos lugares tienen gran significado para los palestinos cristianos. So I start with the Kremizan Valley. Va a iniciar con el Kremizan, el Valle del Kremizan. It is part of the valley, a big part of the valley was taken unilaterally by Israel and considered to be Jerusalem as part of Jerusalem municipal borders. Gran parte de este valle ha sido tomado por Israel y han dicho que va a ser parte de Jerusalén desde ahora. The other part of the valley is labeled as Area C. La otra parte del área C. es del mar. Labeled. Okay. So in the after the signing of the Oslo Accords, a division of Palestinian lands was imposed. It's an artificial division. They were divided into areas A, B, and C. Se ha hecho una división artificial donde se ha dividido por área A, B y C. Eso es lo que está pasando en Palestina. Area C is the vast majority of the Palestinian land. It is 62% of the occupied of the West Bank. El área C es el 62% de la parte ocupada en Palestina. Now, in Area C, Israel retains full control over anything that pertains to the land. Y en esa misma área, Israel tiene todo el control de la tierra y de lo que sucede. Now, Israel uses this control to ensure that it is the sole owner, exclusive owner of the land, and excludes any Palestinian presence over them. Dice que de esta área se han excluido a todos los palestinos. Now, in the parts of Area C, Israel rules by a set of distorted laws and military orders that seem to serve this one objective, its full control of the land. Ese porcentaje también de tierra es muy controlado por los militares israelíes. Now, for Kremizan in 2006, the Israeli military commander issued a military order confiscating large tracts of the land in the area for the purposes of building the annexation wall. En 2016 tomaron gran parte del área del Kremizan para hacer la anexión. To build the annexation wall. Para construir un muro de apartheid. Perdón, mi inglés no venía preparada para esto. If you don't need to translate everything, it's okay. Go. So, can you understand me without translation of everything?
Okay. Está muy bien. Okay. Lo están haciendo muy Muy bien. Buenas All noches. right. So the original route of the wall was supposed to be built on the school that serves the poor children of the area. It belongs to the sisters of it's the religious order, the Salesian. You don't want to? Oh, خلاص. Okay, let's go. So La tierra. al muro del lado de Salesiano, yes. So the lands that would be annexed to the Israeli side belong to private Palestinian families, to two religious orders from the Salesian. The first route of the wall that the Israeli army suggested was supposed to be built on the school, the gate of the school, which would turn, of course, the school into a military-like compound. So, and isolate all the areas to the Israeli side with no Palestinian access to them. Now, as Palestinians in Area C, you don't have any other option when you're faced with a military order. You either accept it or you have to go to the Israeli courts. Out of long years of experience, we know that we cannot really seek justice from Israeli courts, but we do not have any other option. So we went to an Israeli court to try to prevent the wall from being built on our land and us losing access to this very important valley. Now, for 9 years, we were in the Israeli court, and the sole argument that the army was giving is security, that this wall is needed for security purpose. So what we did was we had an association of old retired Israeli generals who joined the court as amicus curiae, and they presented a detailed report, technical military report, saying that this wall in this area is a failure from a security perspective. Básicamente lo que ella dice es que todo lo que ha hecho Israel es no dejar que los palestinos tengan libre acceso y su discurso es por medidas de seguridad. Hay una asociación de militares israelitas retirados que representaron a Minkus Kur diciendo que el área está completamente desprovista de seguridad. Por esa razón es necesario. Yes. So for 9 years of litigation, the role of the Israeli army was to give us options of how the annexation wall what route it will take. And us, Palestinians, we were rejecting them. The court, it's important to highlight the role of the court. The court was administrating the process of route exchange. So the army would suggest one route, we reject it, and then the court will say the army suggests another one. All the routes that were suggested by the army reflect only one interest, and that is to annex the area. It had zero consideration for the communities, their rights, their lands, nothing. Is that okay so far? O sea, la idea es que durante 9 años esto ha funcionado con el lado palestino, el lado proponiendo determinadas formas de distribuir que ellos han rechazado y francamente y se proponen otras, pero al final lo que está claro es que se trata solamente de anexar el territorio palestino sin ningún tema de seguridad ni nada. One of the routes that the army suggested was so bizarre to say that the Israeli army is willing to trust the monks, the Salesian monks, to administer a military gate to Jerusalem. Now, if your key argument is security, how can you trust a monk with zero military expertise to administer and man a military gate for you? Besides this being very bizarre to the mission of the monks and what they represent, the values of peace and coexistence. So would you like to translate that? En un momento determinado incluso propusieron que los monjes salesianos manejaran una de las puertas militares.
Lo cual es completamente absurdo, porque los monjes no solamente están por la paz y la tranquilidad, y no tienen ninguna experiencia militar, ninguna. So at the later stages of litigation, the court's role became to pressure the parties to accept one route of the wall. So basically, pick your poison. There will be an annexation wall. Just choose what route is less harmful for you. O sea, le dijeron, ya le hemos hecho suficientes propuestas, ustedes tienen que elegir una y ya, si no les gusta, ya vamos a construir un mejor plan. Pero está bien, está bien, está bien. Sí, dele nomás. Okay. So after 9 years, the court gave its final decision. It said that when it comes to military or security issues, it only trusts the Israeli army. And there will be an annexation wall in the area. It will connect, it will keep the two religious orders together, but will give facilitated access to the landowners. Now, it is really important to highlight that despite the fact that the court knows that under international law, especially the International Court of Justice's advisory opinion in 2004, the annexation wall is illegal. It should be dismantled and Palestinians must be compensated. The judges of the Supreme Court are very, they have the best education, they're very sophisticated. They know of this ICJ advisory opinion. They know that under international law, this wall is illegal, but they refuse to deliberate international law in the Israeli court. Desde el 2016 que se está tratando de explicar y diciendo que esto es ilegal, pero no se ha llegado a ninguna solución. El muro de apartheid ha sido ilegal, pero no hay. Sí, es una. Y la Corte Internacional de Justicia no hace nada. Yes. Yes. Where exactly is the wall? How long is it? How much land would be confiscated? It will, yes, you will have, of course. So as originally suggested by the Israeli army. The only reason we are still able to, as Palestinians, to reach to the Kremizan area is through a gap in the wall that allows us to the main street. If this gap is closed by the Israeli army, and it's a very possible scenario, then we lose access to the whole valley, and there's nothing else we can do unless we want to waste other 10 years in Israeli courts without any actual recourse. Now, what the court said that landowners should have facilitated access to their lands. If you look at the situation now, for landowners to reach their lands, they have to apply for a permit that's given once a year for olive harvest season. It's limited in durations and in times, and they are isolated from their lands through what they call agricultural gate, but in fact it is a military gate with cameras and military presence and everything. Go. Okay, so the other side of the valley, Al-Makhrur Valley, it is basically the same policies that seek to isolate the valley, but for different pretexts. Al-Makhrur was surrounded by settlements starting from the 70s, starting with the Hargilo settlement, which started as a military base, but then expanded to become a settlement housing thousands of Israeli settlers. And basically the valley is surrounded by Israeli settlements and is being confiscated for basically settlement infrastructure. Dice que el Valle del Kremizam ha sido confiscado para hacer asentamientos. Es la diferencia, el Makhrur, perdón, ha sido confiscado para hacer asentamientos, que esa es la diferencia que tiene con Kremizam. So
For example, in Makhrur, we started with the annexation wall and then the settlements and their jurisdiction area. What does a jurisdiction area means? Means a settlement is illegally built on Palestinian land, and there's a certain area surrounding settlements that's called the jurisdiction area, where this is also confiscated, where Palestinians can have no access, where it is a criminal offense for them to be present in this area, and they pay a very heavy fine. Dice que se confiscó esta tierra, se hacen settlements, que son, perdón, asentamientos, y que esto no va con la ley, que es antijurisdiccional. Okay, so in Al-Makhrur now, they also built the infrastructure that suits the settlements only, that ensures connectivity between the settlements at the expense of Palestinian lands, including what we call bypass roads. These are roads that connect the Israeli settlements together and that are mostly banned for Palestinians, for Palestinian use. En este lugar se está haciendo una ruta donde los palestinos no pueden entrar. Okay, so what is the consequence of what is going on in Makhrur and Kremizan? What I am saying is basically the annexation and the continuous confiscation of these two areas has very grave consequences on Palestinians in general, especially in Bethlehem, because these are the last open space and green areas. They are very biodiversity rich and have great ecologic significance. Now, the idea is that they will ensure the connection of Israeli settlements, if isolated from Palestinians for sure, and they will be partly turned into natural reserves accessible only for Israelis. Dice que esto va a traer graves consecuencias para lo que está en Bet Yala, Bethlehem, porque son los últimos lugares verdes, es el último lugar ecológico y que son tierras muy ricas donde se puede plantar. Now, also, if they are confiscated, we lose a huge potential for our development, for our tourism. These are the food basket of all of the governorate and also Palestine. Dice que con esto se va a perder mucho turismo y muchas ideas que se están tirando básicamente a la basura. And we will be confined to the municipal areas that we are in now. So areas A, which are hardly 22% of the West Bank. Con esto se reduce el área de West Bank a un 22%. Now, another layer of concern is for us as Palestinian Christians. 58 families risk losing land in the Kremizan Valley, and 91% or 91.5% of Al-Makhrur Valley is owned by Palestinian Christians. Now, from experience, we do know that the loss of land means not only a loss of livelihood, but also a loss of hope, and this is a direct cause of immigration. So we are concerned that the policies in these areas and their eventual annexation is going to be a significant blow for Palestinian Christians. Hay 55 familias que tienen terrenos en estos lugares, 57, 52, perdón, que ya estoy. Y dice que se está perdiendo, más que tener terreno es tener esperanza, y con esto se está perdiendo todo eso. So as you can see, the consequences are very grave. And it is very important to also highlight why we are talking about this in Chile. Because many of the landowners or rights holders in these lands, especially in Makhrur, are Chilean nationals. Dice que es muy importante hablar esto en Chile porque muchas familias que tienen tierras en esos lugares son chilenas. So this directly impacts the rights of Chilean nationals here and their rights to their lands to their ancestral lands in Palestine. So also Chile is a country that prides itself for its respect for international law, for upholding the international legal regime.
everything that I mentioned in my presentation, starting from the military occupation, the annexation wall, the settlements, their infrastructure, all of these constitute very grave and serious violations of international law, each of it on its own, and then if you look at the system comprehensively. When we talk about the annexation wall, we're not only talking about confiscating a land or blocking the movement from area A to area B. There's a whole set of fundamental human rights to these violations. So one violation leads to the other, and we end up with a chronic situation of systematic and daily violations of fundamental rights. Okay. So at the end of the day, you can, I think, see the gravity of the situation and how urgent it is. In Al-Makhrur, already an Israeli settlement has been established in the heartland of Al-Makhrur. And every day we are, confined with this threat more and more. Every day we are concerned that we will wake up the next morning and we will not be able to reach, for example, Kremizan, and we will lose more lands in Al-Makhrur. So, international law has obligations on its member states to not only respect, also ensure respect of international law and exert pressures on the violators of international law. And ¿Sería posible, presidente, que se tradujera? Porque mucha gente que está viendo esto. ¿Ya? Yeah. Make a little phrases and then I will traduce. I concluded. You concluded? Yes. Yeah. Yes. Dice que concluyó. With that, I conclude. Yeah. If you have any questions, please let me know. Bueno, agradecemos a Dalia entonces por su presentación. Vamos a ofrecer una ronda de intervenciones a los señores senadores, partiendo por el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, primero quiero agradecer la presentación. Yo estuve en el lugar, este es el lugar físicamente. Este es el lugar. No, este es el lugar físicamente. Como ustedes pueden ver, la zona donde se extiende la carretera es una zona exclusiva, una carretera exclusiva para las fuerzas israelíes y la población israelí. Nosotros arriesgamos llegando al lugar, pasando justamente el sector donde están los monjes benedictinos, junto al alcalde de Betiala y junto a Javier Abu Aid, que es el autor de este artículo, de este texto, uno de los coautores. Y decirles que la situación es dramática porque nadie pudiera justificar que acá hay una confiscación por razones de seguridad. O sea, estar en el lugar es, no es justificable efectivamente una confiscación, salvo que son una de las zonas verdes, fértiles de la zona, donde hay amplios viñedos y donde además no solamente los predios pertenecen a las comunidades cristianas palestinas, muchas de ellas incluso con residencia en nuestro país. Ustedes pueden observar en esta foto pueden observar cómo las construcciones israelíes, de las viviendas israelíes, están lejanas, muy lejanas del lugar que se pretende justamente confiscar esas tierras. Y la verdad es que además el sector está completamente cercado, está vigilado permanentemente por las fuerzas militares israelíes, y acá las personas, los propietarios, no pueden acceder a sus predios.
Entonces, estamos frente a una política de confiscación que ha sido permanente, que es parte de las medidas administrativas que realiza el Estado de Israel, conculcando los derechos fundamentales de la población palestina. Y esto además lo hace en medio de las dificultades. Un palestino, para poder movilizarse, tiene que demorar 4 horas para llegar a destino, en circunstancias que la población israelí, que tiene acceso exclusivo a la carretera, puede llegar o transitar en media hora de un lugar a otro. Entonces, así es. Entonces, acá estamos frente a una situación bastante compleja. Nosotros cuando fuimos con el alcalde y con Javier Abuaid, también tuvimos control de las fuerzas militares israelíes que nos dijeron que no podíamos estar en el lugar, en circunstancias que estábamos en un lugar de propiedad de los monjes benedictinos. Eso quiero decirles que esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto no es un cuento. Esto es la realidad de lo que sufren la población palestina día tras día. Entonces, cuando uno habla del derecho a la autodeterminación, cuando uno habla de los derechos inalienables del pueblo palestino, cuando uno habla del derecho al retorno, cuando uno habla que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia La Haya, que declara ilegal el muro del apartheid, cuando uno ve una política de confiscación, primero de tierras fértiles, segundo de los lugares que son fuentes de agua, y que producen una discriminación permanente y persistente de la población palestina que habita en el lugar, separando incluso familias a uno u otro lado del muro. Yo, los que no lo han visto, quisiera señalar un muro del apartheid de 8 metros de alto por varios de ancho. O sea, estamos hablando de un muro del apartheid. Cuando el mundo construye puentes, cuando el mundo construye diálogos, Israel insiste en una campaña del apartheid, impidiendo que los palestinos puedan tener su derecho al retorno, a la autodeterminación y el derecho a su propio pueblo. Esto además, como señala Talia, reduce además la proporción del territorio a un 22%. O sea, estamos hablando efectivamente que esta política es permanente. ¿Y por qué Bet Yala? ¿Por qué Bet Yala? Tiene una razón. Bet Yala es una de las pocas ciudades palestinas donde efectivamente la población cristiana palestina todavía es mayoría. Y se lo quiero decir con mucha franqueza, porque cuando hace unas semanas atrás vino acá, se nos vino a exponer respecto de una universidad hebrea que tenía posibilidades de impartir instrucción a palestinos de Jerusalén que querían efectivamente profesionalizarse. Y yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con los ciudadanos de primera o segunda clase? Los palestinos son ciudadanos de segunda clase en el Estado de Israel, pero además aquellos que viven bajo ocupación lo viven bajo unas condiciones complejas. El tema de las medidas de carácter administrativo, de confiscación de tierra, de deportación, de demolición de viviendas, simplemente porque están en zonas de expansión del muro. Son de verdad políticas que debiéramos extirpar en este siglo. Y que las resoluciones, tanto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y yo espero que el Tribunal Penal Internacional tome cartas en el asunto. Yo espero también que respecto a esta materia, y siguiendo la política tradicional que ha tenido el Estado de Chile respecto de los derechos inalienables del pueblo palestino, finalmente emita algún tipo de resolución al respecto. Yo he estado en el lugar, conozco la situación, he visto el drama y he visto los riesgos que implica estar en el lugar. Porque acceder a la carretera implica estar en línea de fuego, por parte de soldados israelíes. Les quiero contar que respecto del otro lugar, también estuve. Y se me ocurrió ir caminando en una noche. Les quiero decir, el riesgo de vida
estando ahí cerca, porque no te preguntan, primero apuntan. Es realmente complejo. Senador Chaguán, senador José Miguel Insulza. Después Bueno, presidente, creo que estamos ante una situación que ya ha sido descrita otras veces, que tiene que ver con políticas que son conocidas, políticas de anexión permanente por parte del Estado de Israel de territorio palestino, territorio que además está consagrado como territorio palestino por los acuerdos que se han adoptado al respecto. Ni siquiera estamos hablando de los acuerdos de la llamada línea verde que originó al Estado de Israel, sino que más allá, o sea, más allá de la línea verde y más allá de los acuerdos de Oslo, la idea es anexarse el mayor terreno posible, eso es real. Y ahora estamos también en una situación que afecta a muchos compatriotas nuestros, cuya familia o ellos mismos son propietarios de terrenos ahí que están siendo usurpados. Pues la idea aquí es que se dice, mira, aquí esta es una zona de seguridad, por lo tanto no va a ser una muralla, y a este lado de la muralla, que queda, por cierto, al medio del territorio que debería ser enteramente palestino, ya que es un territorio importante que está en la práctica, en los hechos, ocupado por Israel, por el ejército de Israel en función de seguridad. Yo creo que este tema efectivamente hay que plantearlo, Chile debería plantearlo ante los tribunales internacionales. Y ahí la única lo que yo digo, miren, no ante el... Sí, la Corte Internacional, digamos, esto puede ser planteado en la Corte Penal Internacional o en la Comisión de Derechos Humanos, pero hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que habría que tomarse que es un fallo que favoreció a Palestina, al Estado palestino. Sí. Pero nosotros deberíamos tratar de obtener un fallo a nombre de los propietarios del zona chilena. Entonces yo creo que la Corte Internacional de Justicia probablemente tendría algo interesante que hacer. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2004, ¿no? 2004, sí, de 2004. Es un fallo muy contundente, no admite muchos matices. En función del incumplimiento de ese fallo, nosotros deberíamos pedirle a nuestro gobierno que presentara un caso de continuación ante la Corte Internacional de Justicia, porque probablemente es la forma más fuerte de crear ruido en esta materia. Yo creo que eso es fundamental. Entonces tenemos y eso podría permitir detener por lo menos el nivel de anexión, porque la anexión aquí es continua, ¿no? O sea, cada vez se anexa más. Es difícil recuperar lo que se ha anexado ya, pero sí podemos impedir que una zona que es la única zona agrícola real que existe para Palestina sea realmente en la práctica confiscada por esto. Si yo pediría que alguien pidiera que hagamos un estudio sobre esto, la gente ya dispone los abogados, etcétera, y podamos hacer, sobre todo aquí el propósito es que el Estado de Chile defienda los intereses de los chilenos palestinos. Ese yo diría que es el tema central. ¿Ya ha sido anexada al Estado de Israel? Yo me tengo que ir, desgraciadamente, vamos a ver qué hace. En este valle, digamos. Tú tampoco. Sí. It's really important. It's really difficult to get exact percentage at this point because the land laws in this area are very much complex. Some of them date back to the Ottoman era. Some we have Jordanian laws. Some you have British laws, and the other part is military orders. And the ownership status is left like in a chaotic manner. But what we are trying to do is really get our hands on who owns what, who are the right, the landowners, the exact landowners, so that we get, we get to know the lands under direct threat now. But what's important to be highlighted is that we're not talking about like a threat that we think will happen soon. Already, an Israeli settlement has been planted in the valley. So, this to highlight how urgent it is at this point for an intervention.
Dice que más porcentaje se habla del área de lo que han tomado, porque son de antes, que tienen distancia. Pero ella me explicaba el domingo que de 22 en Betiana solo quedan 5, y ahí está Trevisan y... Gracias. Senador Moreira. Yo lamentablemente no hablo inglés. ¿Ah? Soy muy malo para los idiomas, pero me gustaría que me tradujeras la pregunta que yo quiero hacerle, voy a ir al grano, porque entiendo lo que ha señalado el senador Insulza, que fue secretario general de la OEA, y el senador Chaguán y los demás compartiendo. Yo voy a hacer dos preguntas. La primera, si ella está en conocimiento de que hay un proyecto en la Cámara de Diputados que prohíbe importar productos de las colonias en territorios ocupados, como es el caso de Palestina. Yo diría, ¿ayudaría en algo si eso se aprobara? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, porque siempre se habla de la paz, ¿ah? Y de que los dos deben ser los dos países deben ser estados con derecho a libertad, a existir. Entonces mi pregunta ¿es factible hablar de solución de dos estados con esta política de asentamiento? En lo personal creo que es imposible y es un tema que nunca va a terminar. Eso es lo que yo. You understand or I Yes. translate you? The first question was about the resolution that the Chilean parliament is passing for banning the settlement product. No, the first question is they have the parliament to make like a DBS to Israel. A BDS. BDS. No. To the settlement products. That's what I said. Yes, so Yeah. Okay. Yes, of course. So what the question about? that is the question. Of course. International law offers a big like menu that you can choose as a country that has the obligation to uphold international law, what to follow. Dice que sí, que por supuesto que hay una obligación por hacer esto. So it's on each country to choose what is the most effective measure that you can use. You know, the measures can start from diplomatic ties to economic relations to bilateral trade agreements. Dice que se puede ver desde tratado, o sea, se puede ver desde las partes económicas, desde las partes políticas, pero que sí es viable. It's a very effective measure to decide to ban Israeli products coming from the settlements, because very clearly under international law, there's no debate about this. It's a very clear-cut position that under international law, settlements constitute grave violation that mounts up to a war crime. Dice que sí debería hacerse efectiva porque los asentamientos son ilegales y de esta manera sería bueno. So the second question was... ¿Puedes repetir la segunda pregunta, por favor? No, a ver, con esta política de asentamiento que tiene Israel, ¿es posible llegar a alguna solución? ¿O esto entorpece cada día más llegar a un acuerdo algún día? Sí, perdón, el senador Moreira también planteó el tema de los dos estados. Yo creo que eso no ha sido respondido. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué debe ocurrir para llegar a eso? ¿Es posible, viable o no? About the question of to make two states, Palestine and Israeli, what do you think about that? With the settlement policy, is the two states solution possible? Yeah, that's the question. Okay. So basically, absolutely not. It will never, it's already not viable. We're not talking about the future. If you take a look at the actual geographic reality and map now, there's no such thing as two-state solution. It is non-existent. And the news is that it will not stop. It is going on a daily basis. Settlements continue to expand as the whole world is watching, as the whole world knows that these are grave violations of rights, that they amount to war crimes. Palestinians continue to witness on a daily basis the loss of their lands. And we're not talking about lands. Again, this is all the sets of fundamental human rights, starting from the right to self-determination to all the other fundamental rights. And
it's not, it's very systematic and happens on a daily basis. We cannot even, like, you know, pretend that a two-state solution will work under these circumstances, and it will continue to go on unless, you know, there's a serious political will on the one hand to stop these violations, and on the other, a serious call to save international law and to take a strong stance in favor of international law, upholding the state's obligations to respect it. Mientras sigan habiendo asentamientos, mientras se sigan confiscando tierras y mientras esté pasando la violación de derechos humanos, ella cree que no es posible. Era eso alargado. Sí, está bien, está bien. ¿Ella vive en Palestina? Sí, Ah, en Betzahur. Bueno, yo quiero agradecerle a quien nos ha venido a visitar y a exponer a la comisión, porque la verdad, presidente, impacta cómo cuando hay este tipo de acciones en otras partes del mundo, la reacción del mundo es clara y categórica. Y lamentablemente aquí es de silencio. No solo hay una reiterada, como señalaba, ¿no es cierto?, la expositora, reiterada, persistente, continua acción de ocupación de los territorios palestinos, sino que esta acción es contraviniendo y sobrepasando todos los acuerdos de Naciones Unidas, todos, uno y otro, en silencio del mundo. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué frente a este caso las resoluciones de Naciones Unidas no se consideran? ¿Por qué se guarda silencio? Porque no es una, son muchas, una y otra vez. Yo no he tenido la oportunidad de visitar Palestina, salvo en la invitación que nos hizo el presidente de la República, que se frustró prácticamente porque estuvimos solo en la calle Chile y con el presidente de Palestina en un gran almuerzo, pero no pudimos estar. Y lo que uno sí aprecia en esa milimétrica fotografía que alcanza a ver es la ocupación. No hay acceso al agua. Los palestinos dependen de estanques de agua que les proveen cuando quieren. Eso es indigno. Es absolutamente indigno. Cuando al otro lado del control fronterizo hay de todo. Entonces, no se entiende que dos pueblos que comparten cultura, gustos, cocina, costumbres, tengan esta situación de abuso de uno sobre otro. No se entiende. Y yo creo que lo que señala el senador Insulza, creo, presidente, que es lo que debiéramos hacer. Al menos solicitarle al presidente de la República una representación de esta situación. Y además hacerlo, yo ahí le pediría al secretario de Prevención que se haga con el compilado de todos los acuerdos de Naciones Unidas y de todas las resoluciones de Naciones Unidas que no se han cumplido. Porque me preocupa que el laissez-faire al final haga que el Estado de Palestina desaparezca ante nuestros ojos, porque simplemente no dijimos. Hay un libro maravilloso que se llama Disparen, yo ya estoy muerto, de una gran escritora, que relata un poco esto, cómo se van sacando las familias ante la vista y paciencia del mundo. Entonces yo creo, presidente, que debemos hacer algo, no podemos quedarnos callados. Gracias. Con la palabra, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso. Senador Gaona, por favor. No, presidente, solo para poder agradecer la visita y además compartir lo señalado por los senadores aquí presentes y que efectivamente podamos tener acciones concretas, porque la verdad es que estamos llenos de acuerdos, de proyectos de acuerdo en ambas cámaras, de resoluciones y hemos reconocido el Estado palestino, en fin, pero creo que hay que ir un poquito más allá y
y efectivamente el senador Moreira hablaba del proyecto de ley que está presentado en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la prohibición de ingreso a Chile de productos, bienes y servicios manufacturados o desarrollados en territorios ocupados, porque hoy día el Estado de Israel comete no solo una ocupación, sino que además hace colonialismo y además apartheid. O sea, en definitiva, hoy día hay una discriminación y una violación sistemática de los derechos humanos en territorio palestino por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, y eso es un tema que la humanidad no puede seguir tolerando y que cada vez tenemos que elevar la voz más fuerte en todos los foros internacionales, pero también con acciones concretas. Lo que decía el senador Insulza me parece de sumo interés. Ahora es una materia que evidentemente depende probablemente más del Ejecutivo que nosotros, pero sí debiéramos empujar para que efectivamente eso se pudiera materializar. Creo que es necesario y es justo por todo lo que está ocurriendo en Palestina. Nos horrorizamos con la situación de Ucrania y esto es algo que viene ocurriendo por 70 años. Hace unos días atrás se conmemoró la Nazca, que es la desgracia ocurrida después de la Guerra de los 6 días del año 67, donde se prolongó esta ocupación, se transformó en colonialismo y ahora en un estado de apartheid, que es el que tiene hoy día sometido Israel a Palestina, digamos. Entonces, de esa perspectiva, ojalá pudiésemos tener un proyecto de acuerdo que se pudiese presentar en el Senado para poder pedir un poco al Ejecutivo lo que señalaba el senador Insulza, que me parece una acción bastante más concreta de lo que podemos hacer nosotros aquí de Senado. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senador Gaona. Bueno, yo también quiero sumar hecho los distintos comparto lo que ha señalado Insulza. Creo que es una cosa bien concreta que nosotros debiéramos pedir a la Cancillería, dado que la política exterior la conduce la Cancillería. Creo que eso es lo primero, y si es preciso hacerse parte, ¿no es cierto?, o entregar algún planteamiento al Tribunal Penal Internacional, yo creo que será consecuencia de ese planteamiento que nos haga la Cancillería. Yo también comparto lo que ha señalado la senadora Jimena Rincón. Creo que ella cita muy bien un libro, que es el de Julia Navarro, ¿no es cierto?, esta novelista que está bien famosa, que ha escrito bastante sobre la historia del siglo XX, y que aborda, ¿no es cierto?, la realidad de dos familias, la familia Siad, árabe, y la familia Zucker, judía, ¿no es cierto?, ambos que vivían en Palestina. Yo creo que esa debería ser un poco la aproximación a un tema. Tenemos todas las herramientas muchas veces a la mano para tomar decisiones. Voy a parar para la traducción. A continuación, insisto, creo que debiéramos recoger la propuesta que ha hecho el senador Insulza y hacer la consulta a la Cancillería, sin perjuicio de otras acciones que puedan hacerse además, como ha señalado el senador Gaona, como ha señalado el senador Moreira, que perfectamente hay iniciativa parlamentaria, se podría plantear un proyecto de esa naturaleza acá y verlo en esta misma comisión. Incluso yo no me cierro que podamos estudiar eso. Pero dado que nuestra invitada además forma parte de una organización de derechos humanos, me gustaría conocer si es efectivo y que es de Palestina, que en Palestina la policía prohíbe las manifestaciones de las comunidades LGTB, de la diversidad sexual fundamentalmente. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. No, es que bueno ahondar, sí, Pero, sí, pero le doy la palabra. está bien, pero no, yo tampoco lo entiendo. Derechos humanos. Sí. Entonces, en Chile este es un tema muy central, digamos, Sí, sí, como también sí. un tema que planteaba el senador
Chaguán hace un rato, que yo estoy plenamente de acuerdo, que uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver esto? No, la autodeterminación de los pueblos es un tema fundamental, y eso es válido también para el pueblo mapuche, que es una nación en Chile. Entonces, son cosas que están vinculadas. Ya, Senador está bien, Moreira y luego senador Chaguán. No, es muy cortito. Y si eso sucediera, no es una cosa institucional, son hechos aislados. Entonces yo tampoco veo por qué se tocó acá, pero bueno, cada uno de nosotros tiene su opinión. Porque en este Congreso hay un grupo bastante mayoritario, de un compromiso real con el pueblo palestino, que es el grupo interparlamentario chileno-palestino, que es uno de los más numerosos tanto en la Cámara de Diputados como aquí. Y también hay un grupo pro-Israel, claramente. Entonces hay visiones distintas. Y bueno, yo por lo menos quiero agradecerle su presencia, porque creo que la cantidad de 400.000 o 350.000, siempre se dan distintas cifras de personas de la colonia palestina aquí en Chile, tiene una vinculación muy grande. Y en ese sentido sabemos que es una tarea muy grande lograr la paz y por decirlo así, la independencia de Palestina, pero mientras Israel ocupe los territorios ocupados y genere más asentamiento, va a ser muy difícil y va a ser un conflicto de nunca acabar. Sí, me parece que la intervención del senador Insulza es muy importante, muy potente, porque lo que nos dice es que esta Comisión de Relaciones Exteriores no puede permanecer indiferente frente a la ocupación y a la política sistemática de anexión. Y en ese contexto yo quiero pedir que podamos tener una resolución, porque acá lo que están afectadas fundamentalmente son familias chilenas que tienen predios en la zona, familias chilenas y no chilenas, pero estamos hablando de una política de anexión sistemática y permanente. Entonces, a mí me gustaría que oficiáramos a la Cancillería para los efectos que se tomen en consideración esta materia. Eso me parece que es una norma de sentido común y que el gobierno pueda adoptar las medidas necesarias para proteger también la propiedad de los chilenos fuera del país. Pues estamos hablando de afectación de chilenos, de derechos de chilenos fuera del país, y por supuesto también en base a criticar o condenar la política sistemática de anexión. Yo les mostré las fotos, no hay ningún motivo de justificar que por motivos de seguridad se pretende justificar esa anexión. Eso era, y si es posible, sí, presidente, voy a resolver, enviar un oficio a la Cancillería. Estamos de acuerdo, y sobre todo el argumento que da el senador Chaguán, que ha manifestado nuestra invitada, que se trata de familias chilenas. Ese solo hecho nos obliga, ¿no es cierto?, a requerir de la Cancillería un pronunciamiento. Eso es lo que acordaríamos. Muy bien, pues. Le agradecemos mucho su presencia en esta comisión. ¿Se acuerda, por supuesto, unánime? Bien.